Analizar la información de la jornada, de mirar a los mercados. Vamos a empezar con el análisis aquí en el cierre de Wall Street. Nos acompaña Javier Rupérez, ex embajador de España en Estados Unidos. Javier, bienvenido. Hola, buenas tardes, buenas noches. Javier, quiero analizar en primer lugar desde su perspectiva la victoria del candidato republicano de Donald Trump en las elecciones del martes y también le quiero preguntar qué le parecen los nombres que suenan para configurar la administración. De momento solo tenemos un nombre confirmado y es el de Susie Wiles como jefa de gabinete, la primera mujer que ocupa ese lugar, esa posición. Bueno, digamos, sabemos, yo recuerdo unas conversaciones que tenía con Rumsfeld cuando era el secretario de Defensa americano y decía que en este mundo sabemos lo que sabemos lo que no sabemos y no sabemos lo que no sabemos, ¿no? Pues en este momento no sabemos lo que no sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Sabemos que ha ganado, ¿no? Sabemos que ha ganado Trump y que ha ganado bien y que no hay absolutamente ninguna duda sobre su victoria. Luego, sabemos lo que no sabemos. No sabemos exactamente cuál va a ser el comportamiento de Trump en el futuro. Sabemos cuál es el personaje, ¿no? Y sabemos qué es lo que ha hecho en el pasado y qué es lo que nos dice que va a hacer en el futuro. Pero no sabemos lo que no sabemos y es qué es lo que realmente va a hacer. La selección de las personas, ya podemos imaginar por dónde van esas elecciones. Es decir, ha elegido a la señora que había sido la directora de su campaña electoral. Bueno, yo la verdad es que no tengo muchas noticias sobre la señora en cuestión. Vamos a ver exactamente lo que dice. Pero al final lo que tenemos que ir imaginando y al mismo tiempo calculando y teniendo en cuenta y respondiendo a lo que Trump vaya haciendo, ¿no? Sabemos cómo es Trump. Sabemos que es un personaje de luces intelectuales limitadas. Sabemos que no le gusta pensar, sabemos que no le gusta tomar decisiones muy largas. Sabemos, consiguientemente, que es un personaje imprevisible. Pero lo que no sabemos es qué es exactamente cuáles son las medidas que va a tomar. De manera que estamos en esa situación y yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta a todos los efectos, digamos, para planificar lo que son las respuestas, nuestras respuestas y al mismo tiempo también para ir planificando exactamente cuál es la medida en que podemos y debemos influenciar o intentar influenciar en las medidas que él tome. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Le ha sorprendido la victoria de Donald Trump no solamente en los estados, sino a nivel de voto popular? Pues sí, porque en el fondo las encuestas nos estaban diciendo hasta un minuto antes de la apertura del cierre de las urnas que que los dos candidatos estaban muy igualados, ¿no? Y resulta que no estaban igualados. Hombre, todos interpretábamos esas encuestas como la posibilidad de que ganara uno u otro, ¿no? Pero lo que no podíamos presumir es que iba a ganar uno con esa clara diferencia con respecto al otro, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que averiguar, y yo lo tengo pendiente para hablar con los sociólogos, para que me cuenten cuál ha sido el error que han cometido en las encuestas, por qué las encuestas se han equivocado, ¿no? Para saber exactamente cuál es la razón por la cual se ha producido ese error verdaderamente tremendo en la evaluación de lo que efectivamente iba a ocurrir, ¿no? Y consiguientemente también saber exactamente por qué se ha producido ese voto, es decir, por qué hay un error en las encuestas y consiguientemente qué es lo que los sociólogos, los que hacen las encuestas, no han sabido prever. ¿Quién ha votado a Trump? ¿De dónde viene el voto? ¿De dónde viene la diferencia del voto? ¿Cuáles son los sectores sociales, políticos, económicos, raciales que le han votado, ¿no? De manera que sí, hay una sorpresa, claro, una sorpresa y una necesidad de clarificación, porque la verdad es que con independencia de otros factores, yo comprendo que la gente se equivoque, pero claro, desde el punto de vista de la previsión que cualquier tipo de campaña electoral trae consigo, pues esto ha sido serio, sí, ha sido serio. Le quiero preguntar también, Javier, precisamente ya ha entrado un poco en materia sobre ese tema. ¿Qué ha fallado en el Partido Demócrata? ¿Qué ha fallado en la campaña? ¿Y quién tiene, a su juicio, más responsabilidad sobre esa derrota del partido? ¿Joe Biden o Kamala Harris? Hombre, yo creo que decía, el error fundamental del Partido Demócrata ha sido
retrasar tanto la decisión sobre el candidato o la candidata, ¿no? Recordemos hace 2 meses, cuando todavía Biden era el candidato, recordemos aquella catastrófica ocasión, aquel catastrófico debate que tuvo con Trump, ¿no? Que fue precisamente la razón por la cual se empezaron a mover para, para buscar otro candidato, otra candidata. De manera que desde ese punto de vista ese fue un error porque ahí se perdió muchísimo tiempo. Yo creo que con independencia de que podamos analizar las cosas que ha dicho Kamala, las cosas en las que se ha equivocado, las cosas que podría decir, lo que sí está claro es que ella recuperó el sentido del debate, el sentido de la pelea, ¿no? Es decir, con Kamala había partido, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que así como el debate Trump-Biden había sido una catástrofe para Biden, sin embargo, el debate Trump-Harris había sido una catástrofe para Trump, de manera que ella se movió y la verdad es que por eso también tenemos que investigar qué es lo que ha pasado con las encuestas. En el fondo, Harris ha llegado hasta el final, según las encuestas, en unos términos de igualdad que hace 2 meses eran absolutamente impensables. Que haya podido equivocarse en el mensaje, que no haya sabido dirigirse a los que eran sus votantes más previsibles, seguramente. Por eso también es importante examinar y realmente ver exactamente cuál ha sido el comportamiento electoral. Por ejemplo, hay sociólogos que me dicen que uno de los problemas de las encuestas es que la gente, cuando le preguntaban qué iban a votar, no querían decir que iban a votar a Trump, les daba vergüenza. Y sin embargo, en el momento del voto han votado por Trump. ¿Quién es esa gente? Pues son hispanos, son mujeres, son blancos, son negros, son jóvenes. Algo de todo eso hay, es lo que tenemos que averiguar. Y es importante averiguarlo y es importante sobre todo averiguarlo para los demócratas, es decir, porque en la medida en que haya cometido errores también tiene que hacer replanteamientos. Hay mucha gente que dice que Kamala Harris es una izquierdista convencida, que es una partidaria de eso que se llama la doctrina woke, ¿no? Que es el extremo izquierda del Partido Demócrata. No lo sé, no ha aparecido, yo creo que no ha aparecido como tal, pero en cualquier caso, yo creo que los demócratas en este momento tienen una tarea importante que es examinar qué es lo que han hecho, dónde se han equivocado, cuál ha sido el error cometido, irse planteando, por ejemplo, dentro de 2 años ya hay elecciones parlamentarias, en donde se elige el total de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Bueno, pues que se vayan preparando también para ver exactamente cuál puede ser la respuesta y recuperar algo de lo que han perdido en este momento. Pero también es una incógnita saber cuáles han sido los errores, qué es lo que dónde se han equivocado y qué es lo que tienen que hacer para corregirlos, ¿no? Preguntar, es una incógnita qué ha pasado con el Partido Demócrata. Entiendo que también es una incógnita cómo el partido va a reformularse. Y también te quiero preguntar qué esperas de la administración Trump. De momento también es una incógnita. Claro, por supuesto. Es decir, sabemos cosas que sabemos, ¿no? Sabemos lo que Trump nos ha dicho. Por ejemplo, nos ha dicho que va a expulsar, que va a ser el presidente que más emigrantes ilegales haya expulsado en la historia de los Estados Unidos. Bueno, si eso lo lleva a buen puerto o a mal puerto, resulta que tendría que expulsar a un número entre 20 y 25 millones de ciudadanos. Ese es el propósito, eso es lo que nos dice. ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? No lo sabemos. Nos ha dicho también que tiene todo un planteamiento de elevación de aranceles, fundamentalmente con China, pero también en el comercio exterior, lo cual supone no únicamente con China, sino también con otros países, incluyendo España, una reducción drástica del comercio exterior, porque naturalmente impediría que hubiera una exportación, por ejemplo, de productos españoles hacia los Estados Unidos. Ya se ha producido, por cierto, ya se produjo en el primer mandato Trump, cuando tuvo una serie de decisiones de aranceles, de elevación de aranceles con los productos oleícolas españoles que prácticamente han dejado esa exportación española a cero. ¿Lo va a seguir haciendo? Bueno, es lo que dice que va a hacer, ¿no? Luego es evidente que tiene dudas con respecto a lo que significa la OTAN. Ya en su primer mandato dijo que era una organización obsoleta. Yo pensaba que si hubieras tenido en aquel momento el segundo mandato, seguramente los Estados Unidos se hubieran
se hubieran retirado de la OTAN, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recortar la aportación de los Estados Unidos a la OTAN, va a pensar incluso en la retirada, qué relaciones va a mantener desde ese punto de vista con todos los países europeos que al mismo tiempo son países miembros de la OTAN. Pues no lo sabemos, es decir, tenemos algunas dudas con respecto a lo que él ha dicho. De manera que desde ese punto de vista sabemos lo que él ha dicho, cuál es su programa, pero vamos a ver exactamente si lo lleva a cabo. En el fondo siempre pasa lo mismo, ¿no? Lo que ocurre en este momento es que lo que él ha dicho supone una alteración drástica, muy radical, de lo que normalmente esperamos de un presidente americano después de las elecciones, sea demócrata o sea republicano. En este momento tenemos un cartel absolutamente nuevo y preocupante por otra parte, porque es un poco la alteración de lo que habíamos venido conociendo a través de los años, prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en el comportamiento de los Estados Unidos en su vida internacional. Y como digo, tanto de demócratas como republicanos. No lo sabemos. Y yo creo que tenemos que prepararnos y tenemos que prepararnos también, como siempre aconsejamos o debemos aconsejarnos en la vida normal, debemos prepararnos para lo peor, para que tengamos aranceles cada vez más elevados, para que la relación comercial entre Estados Unidos y Europa se vea seriamente afectada, para que la relación de seguridad también se vea seriamente afectada y en el fondo para tenerlo en cuenta a efectos europeos, es decir, que eso no nos vaya a destruir ese mundo democrático y próspero que Europa ha ido construyendo prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Javier, citabas ese papel de Estados Unidos en la OTAN y ese papel de Estados Unidos sobre todo respecto a la guerra de Ucrania. ¿Hasta qué punto crees que ese plan que Trump ha puesto sobre la mesa para facilitar esa paz entre Rusia y Ucrania puede funcionar? Bueno, vamos a ver, porque lo primero que ha venido diciendo es que él no es partidario de que los Estados Unidos sigan financiando la respuesta ucraniana en contra de la agresión rusa, ¿no? Es decir, que si resulta que los presupuestos americanos dejan de favorecer, dejan de facilitar fondos para Ucrania, pues realmente las relaciones serían graves, ¿no? Hay que tener en cuenta también que, por otra parte, Putin no está en las mejores. Hay que recordar que en este momento tiene que contar con tropas norcoreanas, porque según los últimos datos que podemos ver y con los cuales podemos contar, ha sido prácticamente un número de 600.000 soldados rusos los que han muerto desde hace 2 años en la guerra con Ucrania. Ese es el primer tema que tenemos que ver. Segundo, eso que dice que él acaba lo de Ucrania, la guerra de Ucrania, en una conversación con Putin, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles serían los términos de esa paz? Porque claro, si resulta que los términos de esa paz es darle a Putin todo lo que quiere, que es prácticamente al menos la mitad de Ucrania, hombre, pues no tendría mucho sentido, no tendría ningún sentido para Ucrania, que al fin y al cabo es un país soberano e independiente, que ha sido agredido brutalmente por Rusia, y al mismo tiempo también no tendría absolutamente ningún sentido desde el punto de vista de lo que es la vida internacional. Es decir, Putin, hay que recordarlo, es un criminal internacional, según ha dicho el Tribunal Internacional de Justicia, ¿no? Que no puede salir de Rusia porque en ese caso sería detenido precisamente por las autoridades internacionales para juzgarle, ¿no? La verdad es que, ¿qué es lo que quiere hacer Trump con la guerra de Ucrania? Cederle todo el territorio ucraniano que quiere Putin sería una gravísima ofensa a todo el sistema jurídico internacional, que es el que hemos ido conociendo durante los últimos 80 años y que es el que ha garantizado y hasta ahora sigue garantizando unos mínimos de paz y de estabilidad en el mundo internacional. ¿Eso es lo que está buscando? Pues no lo sabemos. Aquí sabemos lo que no sabemos, que es exactamente hasta dónde quiere llegar. Pero también hay que constatar la preocupación con la cual observamos las posibles consecuencias de esas afirmaciones, ¿no? Y sobre la guerra en Oriente Próximo, ¿qué avances esperas, teniendo en cuenta la estrecha relación entre Netanyahu y Trump? Ayudar a Israel al 100%, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda.
Yo comprendo que ese es un tema enormemente complejo. Estamos contemplando una situación que tiene muy difícil solución, con independencia de lo que se haga desde fuera. Es evidente que hay una polémica, una lucha abierta entre Israel y fundamentalmente Irán, y al mismo tiempo todos los movimientos que apoyan a los iraníes y que están fundamentalmente destinados a la destrucción del Estado de Israel, y consiguientemente también la respuesta israelí, que dice que ellos tienen derecho a defenderse, ¿no? Pero al mismo tiempo también lo que estamos contemplando son unos niveles de destrucción importantes que los israelíes justifican diciendo que en gran parte de esas destrucciones lo que hay son tropas iraníes ocultas, pero al mismo tiempo también lo que estamos contemplando es la aparición en determinados sectores públicos occidentales, también fundamentalmente en las universidades americanas, de un sentimiento antisemita muy grande y prácticamente desconocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la ayuda, yo estoy completamente de acuerdo con el mantenimiento de la existencia del Estado de Israel, no tengo ninguna duda al respecto, ¿no? Y yo creo que sería bueno buscar medidas que a mí me parecen muy difíciles, precisamente para dar viabilidad a la idea de los dos estados, ¿no? Al Estado israelí y al Estado palestino. A mí me parece que eso es muy difícil de alcanzar. Pero por otra parte, me parece que en algún momento tienen que alcanzar también un acuerdo, porque esa destrucción, como digo, está provocando, por una parte, un debilitamiento de las fuerzas terroristas mantenidas por los iraníes, eso es evidente, pero al mismo tiempo está generando un sentimiento antisemita que a mí me parece muy preocupante. No tengo fácil respuesta ahí, pero claramente Trump lo que quiere es fundamentalmente ayudar al 100%, sin ningún tipo de limitación, a, a Israel, a Netanyahu, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Todos son interrogantes de momento, lo que podemos analizar ya lo hemos analizado, así que Javier Rupérez, ex embajador de España en Estados Unidos, un placer tenerle aquí en Negocios Televisión, en el cierre de Wall Street. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes, buenas noches.